Sigue el jugo por exprimir de los duques de Sussex. Ahora hay otro problema que se ha desatado, varios problemas de hecho, pero para eso estoy yo. No solamente para estar aquí leyendo una noticia, no, aquí exprimimos el jugo de la naranja. Por eso usted paga un servicio premium para tenerme allí frente y que le cuente todo y no tenga usted que investigar. Aquí investigamos, desglosamos y también le divertimos, porque no, señora, las cosas no andan bien al parecer en el mismo entorno de Harry y Meghan, y esto se traduce a sus propios vecinos. ¿Qué fue lo que dijo Thomas Markle y por qué es que Meghan Markle no ha respondido a estas peticiones, y cuál fue el grave error de Thomas Markle, pero también cuál fue el grave error de su hija Meghan Markle? Todo este análisis en este video, porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo. Sin ningún orden particular, les comento que una de las cosas más difíciles que ha estado ocurriendo ha sido esta entrevista que ofreció el padre de Meghan Markle, un programa matutino. Este programa pues le hizo una entrevista a el padre de Meghan otra vez. Ya saben que el padre de Meghan ya había hecho algunas entrevistas en el pasado y allí confesó cosas muy graves o cosas muy tristes, por decirlo así. Yo diría que más tristes que otra cosa. ¿Por qué? Porque se trata de un padre suplicando, rogando a su hija para que les deje ver a los niños. Ya todos estamos enterados de lo que pasó hace 5 años antes de la boda de Harry y Meghan, cuando Thomas Markle publicó supuestamente un fragmento de una carta que Meghan Markle le mandó y filtró algunas cosas a la prensa a través de un periódico, y por eso Meghan pues hizo una denuncia a este periódico y bueno, la relación quedó fracturada, cada uno se fue por su lado. Allí, después de esto, el padre de Meghan Markle sufrió muchísimos problemas de salud hasta el punto en que para poder hablar ahora pues tiene mucha dificultad. Da mucha pena ver a este señor porque es un señor mayor y está enfrentando muchos inconvenientes. Él está diciendo varias cosas. Dijo: tengo el corazón roto, estoy muy molesto. Esto es un acto cruel hacia un abuelo, negarle ver a sus propios nietos. Según él dice, y aquí creo que fue un error que él cometió, en California hay una ley que apoya a los abuelos para que puedan ver y exijan ver a sus nietos. No estoy enterada de la ley, pero sí la encuentro, la voy a poner en pantalla en la edición. Pero aunque exista esta ley, realmente creo que hacer una petición, por favor, y luego decir: podría demandarlos, fue lo que dijo, él podría demandarlos, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que por favor me deje ver a mis nietos. Creo que ahí él cometió un error, porque estás haciendo prácticamente una advertencia, como si tú no me dejas ver los nietos, pues yo voy a hacer esto. Otra de las cosas que dijo Thomas fue: yo soy un papá que la ama mucho y ella lo sabe. No hay realmente una excusa para que me trate de esa forma, para que trate a un abuelo de esta forma, dijo él. O sea, pero la forma en que lo dijo, vamos a escuchar un poquito de cómo suena la voz de Thomas Markle con estas palabras. Si podemos ver, se tiene una dificultad para poder pronunciar y hablar. Él dice que está mucho mejor. Al final de cuentas, no está como antes por todo el problema de salud que tuvo. Dijo que tiene 5 años que no habla con su hija, que la última vez fue cuando lo de la boda. No ha vuelto a hablar con ella no se ha vuelto a comunicar con él. También otras cosas, o sea, ellos, los presentadores, yo pienso que debieron haberle hecho otros tipos de preguntas, porque ellos dijeron: ¿usted cree que esta es su última entrevista? ¿Cómo tú le vas a decir a una gente que si esa es su última entrevista? No se sabe cuándo es tu última entrevista, cuándo es tu último momento. Eso solamente Dios lo sabe. Thomas Markle dice que él no reconoce a su hija, no la reconoce. Y bueno, cuando tú dices no reconozco a mi hija, es porque está completamente cambiada, completamente diferente. Ustedes ya saben por este mismo canal que yo desglosé parte del blog de Meghan Markle y allí ella escribía de una manera tan bonita,
cómo ella se sentía con su padre antes de ella conocer a Harry. La verdad es que simplemente es ver a una hija describir a un padre que ha sido todo para ella, ha sido su héroe y ha sido todo. Y yo, después de leer eso, creo muy bien lo que dice el papá, que dice: yo no la reconozco porque ella no es así. Dice: Meghan vivió conmigo desde sexto grado. Ya saben, cuando uno está en sexto grado, es que 10 años, 9 años más o menos, hasta la preparatoria. O sea, hasta ya cuando ella estaba en la preparatoria, que tiene que 15, 16 años. O sea, hubo un periodo de tiempo donde al parecer él estuvo solo criando a Meghan Markle. Lo que no queda claro es dónde estaba Doria, porque no hay nada. Sé que hay muchas personas que me han pedido esto. No hay nada hasta el momento que diga que ella estuvo en prisión. Pero tampoco ellos quieren hablar de este tema, porque se le ha preguntado, vi una entrevista reciente a Thomas Markle Jr., el hermano de Meghan Markle, y no refirió este tema. Dijo que era mejor preguntarle a su padre. Y nadie habla sobre el tema de dónde estaba Doria realmente. Meghan vivió conmigo desde sexto hasta la preparatoria. Nunca me imaginé que se convertiría en esta persona. Estoy en shock. No lo puedo creer que ella esté haciendo estas cosas. No lo asimilo. Es básicamente lo que él quiere decir. Dijo que cree que este radical cambio, a ver, óiganme esto, no es culpa de Harry. Cualquier otra persona pudiera decir, bueno, voy a culpar al marido. Ese es el que tiene la culpa de todo lo que hizo. No. Ya que, dice él, ella tiene más influencia hacia Harry que Harry hacia ella. O sea, todo el mundo, incluyendo su padre, están de acuerdo, incluyendo a todos, que ella es la que lleva la voz cantante en la relación. Ella es la que arrastra a este hombre. Ella es la que lo lleva, la que lo dirige, la que lo guía. Ella se comporta por su propio lenguaje gestual como si fuera una madre. Ella es la que venga. Básicamente eso. Thomas, yo siempre estaré aquí para ella. Yo aún la amo. La amaré por siempre. Eso nunca cambiará. Pero quiero que ella hable conmigo y me deje ver a mis nietos. Que me deje tener un poco de paz. A ver, cuando tú estás diciendo que me deje tener un poco de paz, tiene el alma revuelta, tiene el corazón revuelto porque él cometió un error, ha pedido perdón muchas veces y ella no ha dicho ni sí, ni no, ni sí te voy a perdonar, simplemente se alejó para siempre de su padre. Digo, fue tanto mi impresión con esta entrevista que la verdad a mí me dio mucha pena. No es la primera vez que se los digo a ustedes. Cada vez que veo a este señor en esas condiciones pidiendo perdón en la televisión, hay muchas críticas alrededor de esto, diciendo que otra vez se dejó comprar por los medios británicos, que otra vez concedió una entrevista, pero también, señora, usted que está diciendo esto, hombre, joven, señor, niño, quien sea que esté diciendo esto, ¿cuántas veces Meghan Markle ha sacado dinero de sus testimonios de la familia en general? ¿Cuántas entrevistas, libros y cosas han hecho ellos? ¿Cuántas entrevistas han concedido a revistas para hablar de su padre, para hablar del rey Carlos, para hablar de Catherine, para hablar de William? Me gustaría que analizáramos esto, porque si el padre concede entrevista, ¿por qué medio va a hablar? Tiene que decirlo por algún medio, expresarlo, ya que ella no lo llama, que ella no quiere tomar las llamadas, que ella supuestamente dijo en una ocasión que ella se cansó de llamar y la persona que respondía era otra persona. Pero él está diciendo que sigue teniendo el mismo número. En vez de mandar mensajes de texto, ya esto pasó, no le llamas. Estoy muy segura que podrías encontrar la forma de hablar con tu padre sin tener que llamar a Samantha ni a tu hermano. Habría muchas formas de comunicarse con el señor Thomas. Habría muchas formas, como por ejemplo caerle allá de repente y hacer las paces. Es muy doloroso ver a un padre rogar para que le dejen ver a los niños. Él mencionó también al rey Carlos diciendo que también le dejen ver al rey Carlos a los niños. Él no debería
de abogar por Carlos porque Carlos nunca ha abogado por él, ni por ellos tampoco. O sea, ellos se han mantenido alejados y es lo mejor que pueden hacer, porque ellos se dieron cuenta que en esta familia simplemente hay una dinámica muy extraña. ¿Por qué? Porque si su propia hija no le invitó a la boda, si su propia hija no se compadeció el día de su enfermedad, si su propia hija se ha alejado, ellos no pueden hacer nada, no pueden meterse en esa relación. Entonces ellos saben ustedes cómo manejan las situaciones. ¿Cómo las maneja, señora? Estaba en Alemania, pero estando en Alemania, al llegar a los Estados Unidos, tampoco se ha comunicado y los medios se han comunicado con los representantes y tampoco han hablado sobre este tema. Si en 5 años no lo ha hecho, ¿ustedes piensan que ahora lo hará? Mi pregunta es, el día que Thomas Markle se vaya de este mundo y lo haga tal vez primero que ella, ¿irá a ese funeral? Dirá algunas palabras, se expresará, mandará un comunicado, dirá algo. Prácticamente nunca más ha vuelto a hablar de este tema, excepto, claro, para el documental. Pero no ha mandado un comunicado, no ha dicho absolutamente nada. Las cosas que a Meghan Markle le aterra, que puedan tal vez demostrar cualquier cosa, pero es que esos muchachos son idénticos a Thomas Markle. La verdad es que cuando vi la nariz y todo es idéntico y él mismo lo dijo en una entrevista. O sea, vamos a estar claros, los niños en esos genes suyos, incluso más suyos que de él, porque las facciones son muy parecidas a la familia de ellos, de materna, no paterna. No solamente esto, ahora resulta que los vecinos de Montecito supuestamente le han dicho a Daily Express y también fue publicado por otros portales como The News, han dicho que quieren que Meghan Markle y Harry se muden de allí. Que Meghan Markle tiene como una actitud de diosa y de superioridad y que lo arrastra y que ellos quisieran que ellos se vayan de allí. Ahí en ese sentido a mí no me hace mucho sentido. Valga la redundancia, no me hace sentido. ¿Por qué? Porque a los vecinos no le importa si yo tengo aires de grandeza o no. A menos que haya otra cosa que ellos no estén contando. A menos que ella esté haciendo cosas en público que estén afectando a los vecinos. Porque como te digo una cosa, te digo la otra, como la chimoltrufia. Si ella realmente está haciendo algo que afecta a los vecinos, ya ellos pueden hablar. De lo contrario, ellos no tienen nada que ver con esto, señor. No tienen nada que ver. O sea, la verdad, no le veo sentido a esta reclamación. Por otro lado, supuestamente Meghan Markle ha estado haciendo una obra de caridad antes de irse de Düsseldorf. Fue a una fundación donde atienden a mujeres que no tienen casa, homeless, y allí estuvo compartiendo con estas personas, se tomó unas fotos y fue compartida por los fans. Ya ven, decimos las cosas tal cual son, no tiene ningún sentido. He visto unos comentarios por ahí y voy a hacer como una tendencia que vi en otro vídeo donde se responden comentarios y voy a hacer un vídeo respondiendo algunos comentarios. Por ahí algunos en estos días que me han llamado mucho la atención, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de decir que una persona por ser latino no puede hablar de las monarquías? Eso que a usted, ¿qué le importa? ¿Quiere el alimento de cachorro o lo quiere de perro grande? A usted no le interesa esa parte. Y justamente vi yo un video de Jesús Enrique donde está comentando que también le habían dicho lo mismo. Ay, eres venezolano, ¿qué haces hablando de la monarquía y por qué los defiendes? Usted como creador de contenido, como el comunicador, como la persona que tiene su canal, tiene la oportunidad y tiene la libertad que le da la plataforma de usted hablar de quien sea y de lo que sea. Es un tema de interés social. ¿Para quién? Para los fans, para personas que quieren saber, para personas que les gustan las monarquías. No podemos hablar de Donald Trump, no podemos hablar de un presidente de cualquier país. Yo puedo sentarme aquí a hablar del presidente de Ecuador. Puedo hablar aquí de la reina Leticia, puedo hablar del presidente de los Estados Unidos. Puedo hacer mi comentario acerca de Rusia, acerca de Ucrania, pero también puedo hablar de Britney Spears, Shakira, Mariah Carey.
No pasa nada. Meghan Markle es simplemente una figura pública, una celebridad. Yo nunca aquí he hablado de ningún tipo de nacionalidad. Los comentarios que han escrito últimamente no han estado, esas personas, hablo de esas personas, no se den todos por aludidos, como, ay, ¿por qué habláis de la monarquía, tía? Que ustedes son todos iguales, que los latinos son todos iguales. Y no. Yo hablo de lo que quiera, señora. ¿Lo quiere de cachorro o de perro grande el alimento? Así, tranquila, normal. Yo no soy como algunas... Bueno, de hecho, vi a una española que tiene un canal de YouTube el otro día con los ojos morados, llorando. Oh, ¿qué pasó con ella? Bueno, pues que le cayeron encima porque estaba defendiendo a Meghan Markle o no sé, algo así. La gente es muy intensa y la verdad es que yo estoy acostumbrada a esto. Yo eché los dientes en la radio y la televisión, así es que me da realmente igual. Pero sí voy a hacer esta es una introducción para hacer un video respondiendo algunos comentarios para reírnos un poco y echar un poco el cuento, porque ya saben que acá me gusta echar bastante el cuento y me importa. Pueden seguir poniendo en los comentarios, no me interesa. Vamos a seguir hablando de ella, de quien sea, que nosotros entendamos que es un tema de interés, del entretenimiento, para echar el relajo y también para analizar. No veo nada malo con esto, así es que a respetar a la gente que hace sus contenidos y simplemente cuando a mí no me interesa algo yo paso de largo. Yo veo mucha gente que no me simpatiza su contenido y hago así, lo sigo para adelante y ya no pasa nada. Así es que normal. Señoras y señores, ¿qué opinan de este video? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.